Bien. Voy a ir admitiendo al resto que quedó. Bueno, voy a seguir. Bueno, entonces, vamos a tener que, por ejemplo, el carbono, que tiene 4 electrones en su última órbita, va a buscar completarla con otros electrones de otros átomos. Por ejemplo, este carbono, que busca tener 8 electrones en su última órbita, va a asociarse hasta con 4 hidrógenos, por ejemplo. Entonces, este hidrógeno le va a ceder, no le va a ceder, le va a prestar ese electrón, y el carbono le va a prestar este electrón suyo, y así sucesivamente. Entonces, el átomo de carbono, vamos a ver que tiene la capacidad de asociarse hasta con 4 elementos, como es el caso de hidrógeno. Puede generar 4 enlaces. Esta es una particularidad importante porque vamos a ver que todas las biomoléculas van a tener un esqueleto de carbono. Y vamos a tener este carbono asociado con otros carbonos y con algunos elementos particulares, como por ejemplo el hidrógeno y el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Vamos a ver que el carbono es uno de los elementos que va a estar constituyendo todas las biomoléculas. Va a ser la base en donde se van a dar estas relaciones moleculares. Todas las biomoléculas tienen carbono en su constitución, oxígeno y hidrógeno, todos, tanto los lípidos como los hidratos de carbono, como las proteínas, como los ácidos nucleicos. Todos van a tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Después vamos a ver que, por ejemplo, las proteínas tienen además nitrógeno en su constitución, pueden llegar a tener azufre, y las bases, y después los ácidos nucleicos van a tener fósforo. Entonces, todas las biomoléculas van a tener como base el carbono. ¿Por qué? Porque este átomo es capaz de formar hasta 4 enlaces covalentes. Bien, esta es una molécula de metano, que es algo bastante básico, que se ve en bioquímica, ¿no? Es la base que va a formar después otros constituyentes. Bueno, entonces tenemos las sustancias orgánicas, que van a estar formadas por átomos que formaron moléculas, y estas moléculas van a formar sustancias orgánicas. Podemos tener dentro de lo que es una molécula sustancias inorgánicas, como es la del agua, y sustancias orgánicas, que son, por ejemplo, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas. Entonces, vamos a tener de todos esos elementos que habíamos visto anteriormente, que eran 106, vamos a tener que nada más vamos a tener estos que van a ser la base de los constituyentes orgánicos. No vamos a tener todos los elementos de la tabla periódica, solamente algunos. ¿Cuáles son?
Bueno, el oxígeno, el carbono, obviamente, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio, el fósforo. Después vamos a tener que hay algunos que están en menor cantidad, pero también son importantes. Bueno, pese a que el carbono no es uno de los más abundantes que tenemos en el organismo, es el que se encarga de formar las estructuras de todas las biomoléculas. Cada una de estas biomoléculas, excepto los lípidos, van a formar monómeros, que son una molécula que tiene una pequeña masa molecular que van a ser el constituyente del resto de las biomoléculas. Son la mínima unidad que me va a formar una molécula. Cuando se asocian más monómeros, vamos a tener una macromolécula que es un polímero. Piensen en este monómero como un bloquecito de construcción que nos va a formar lo que es un polímero. Ejemplos de los monómeros, vamos a tener, por ejemplo, los aminoácidos, que son los monómeros de las proteínas, que seguramente lo han escuchado, tenés que consumir determinados aminoácidos. Bueno, vamos a ver que hay más de un tipo de monómero, que depende de qué tipo de polímero estemos hablando. Si estamos hablando de una proteína, va a ser el aminoácido. Si estamos hablando de un ácido nucleico, van a ser los nucleótidos. Y si estamos hablando de un glúcido o un hidrato de carbono, son los monosacáridos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros consumimos normalmente cuando nosotros estamos introduciendo a nuestro organismo, por ejemplo, un puré de papa, un pedazo de carne? Estamos consumiendo polímeros, estamos consumiendo una molécula de un gran tamaño formada de otros más pequeños, que son los monómeros. Nosotros consumimos las proteínas, los ácidos nucleicos o los hidratos de carbono complejos. No consumimos normalmente el monómero de la sustancia que nosotros vamos a introducir en nuestras células. Piensen que nosotros no somos capaces de absorber polímeros de gran tamaño. Entonces lo tenemos que reducir. Lo que hace la digestión es reducir esas moléculas de gran tamaño, cortarlas en pedazos, para que nosotros podamos introducir a nuestro sistema los monómeros. Lo que ingresa a nuestras células son los monómeros. Entonces, el polímero son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas, llamadas monómeros. Por ejemplo, el glucógeno, que está presente en las carnes, es un hidrato de carbono, que son asociaciones de glucosa. Bien. Entonces, las biomoléculas que nos constituyen a nosotros son los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Entonces vamos a tener los hidratos de carbono, que se llaman hidratos de carbono. Están formados por hidrógeno, oxígeno y carbono. Son las principales moléculas de reserva energética que se encuentran en casi todos los seres vivos. Se forman a partir de pequeñas moléculas llamadas azúcares. Se clasifican en monosacáridos, que son por ejemplo la glucosa, la fructosa, la galactosa, que seguramente la han escuchado, y en disacáridos, por ejemplo, que son la asociación de dos monómeros, por ejemplo, la sacarosa, que es el azúcar de mesa, es la asociación de dos monómeros, por ejemplo, la glucosa y la fructosa. O la lactosa, que era lo que había mencionado anteriormente, es la unión entre dos monómeros, que es la glucosa y la galactosa. Y después tenemos los polisacáridos, que pueden estar constituidos por un solo tipo de monómero o por diferentes, por ejemplo, por glucosa, fructosa. Pero, por ejemplo, el almidón, que es un polisacárido, la celulosa, que es otro polisacárido, y el glucógeno, que es otro polisacárido, que tiene estructuras y utilizaciones diferentes, van a estar todos constituidos por los monosacáridos de glucosa,
que se van a asociar de una forma diferente. Entonces, estos monosacáridos van a estar formados por carbono, hidrógeno y oxígeno en asociación. Son las principales fuentes de energía de la mayoría de los organismos. A través de ese azúcar más oxígeno, vamos a liberar la energía de los alimentos, obviamente en las mitocondrias, en nosotros, ¿no? Hay otros organismos que lo hacen de forma diferente. Bien, la glucosa es la principal fuente de energía de todas las células vivas. Casi el 60% de la energía de las células se almacena en moléculas de glucosa. Bien, esta es la estructura química de la glucosa, por ejemplo. ¿Ven este carbono? Este es el átomo este es un átomo de oxígeno, este es un átomo de hidrógeno, y esta es otra estructura que va a estar por encima. Cada una de estas rayitas van a ser dos electrones que se están compartiendo. Acá el carbono va a estar compartiendo uno de los electrones, y acá el oxígeno va a estar compartiendo otro. Esto es un enlace covalente simple. Después podemos tener que comparten más de 2 electrones, puede ser que compartan 4, pueden ser que compartan 6. Entonces, dependiendo de la sustancia química que estemos hablando, o de la asociación que se esté dando en esa molécula. Entonces, cuando vean estas rayitas, ustedes tienen que identificar en su cabeza que está haciendo referencia a 2 electrones que se están compartiendo en este enlace covalente. Ven que este carbono va a estar unido a hasta 4 elementos. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que tenía 4 electrones en su última órbita? Entonces, va a buscar completarla y formar 8. Entonces va a pedirle prestada uno al oxígeno, uno a este otro carbono, otro a este otro carbono, y otro a este hidrógeno. Entonces va a completar los 8 electrones de su última órbita. Entonces va a formar un enlace covalente con cada uno de estos elementos. Esta asociación va a darnos una biomolécula. O sea, este carbono va a estar asociado a este a este, a este a este, este a este a este y este a este. Esa necesidad de completar los 8 electrones va a ser la que me va a dar el enlace covalente, que me va a dar la biomolécula esta. Entonces, este carbono vamos a ver que se va a asociar de diferentes formas. Por ejemplo, esta glucosa se da un enlace particular entre ellos, que es un enlace cíclico. Pero no todas las biomoléculas se van a relacionar de la misma forma sus elementos químicos. Por ejemplo, los lípidos van a estar constituidos por los mismos constituyentes, o sea, carbono, oxígeno e hidrógeno, pero van a estar dispuestos los enlaces covalentes de una forma diferente. Entonces, los disacáridos es otra forma de que se presentan los azúcares, son la unión de 2 monómeros. Vamos a tener que la sacarosa que les mencionaba anteriormente es un disacárido compuesto por glucosa y fructosa. Después tenemos la lactosa, que es la asociación entre la glucosa y la galactosa. Y bueno, los enlaces pueden romperse a través de hidrólisis, que eso es lo que se da cuando las enzimas rompen estos enlaces entre los 2 monosacáridos. O sea, se rompe ese enlace y eso nos permite liberar a los 2 monómeros que pueden ser absorbidos por nuestras células. ¿Ven? Lo que hacen las enzimas es romper estos enlaces para después
poder ingresar cada una de estas moléculas al interior de las células del intestino delgado. Entonces las enzimas van a participar en romper esos enlaces y liberar los monómeros. Lo que hacen es, por ejemplo, las enzimas que rompen los disacáridos tienen una estructura específica que va a permitir realizar la hidrólisis y liberar estas sustancias. Entonces, la digestión química permite dividir a los polímeros, o por ejemplo, en este caso estamos hablando de disacáridos, pero puede ser un polímero también. Entonces, vamos a ver que hay enzimas que van a estar van a participar específicamente en la rotura de enlaces entre disacáridos, y hay otros que van a participar en la rotura de polímeros o polisacáridos. En este caso hay algunos, por ejemplo, la amilasa de salival y la intestinal van a participar en la rotura de las uniones entre los monosacáridos, estos que estamos nombrando, en diferentes sectores de ese polisacárido, tanto en las uniones que están por fuera o en las uniones que están por dentro de este polisacárido. ¿Para qué? Para liberar los monosacáridos que pueden ser absorbidos por nuestras células. Entonces, los polisacáridos están formados por la unión de monosacáridos, son la forma de reserva de los azúcares, cuentan con una función estructural celular importante. La forma de reserva más importante de azúcar en los animales es el glucógeno, que está almacenado en nuestro hígado. El glucógeno es un polímero de la glucosa, o sea que es la asociación de muchas glucosas. Entonces, acá, esta es la estructura que va a formar el glucógeno, ven que es muy ramificada. Bueno, ven que cada uno de estos va a estar formado exactamente por los mismos monómeros, pero se van a disponer de esta forma. Pero no todos se van a disponer de esta misma forma. Por ejemplo, la celulosa, que también va a estar formada por glucosa, va a adquirir otro tipo de disposición, laminar, y además vamos a tener que van a estar unidos entre sí fuertemente estos monómeros. Entonces, las uniones son tan estrechas, por ejemplo en la celulosa, que nuestras enzimas no son capaces de romper estos enlaces. Entonces nosotros no podemos liberar la glucosa, por más que sea un nutriente que nosotros utilicemos. Entonces, por eso, no necesariamente lo que nosotros estemos comiendo no van a tener los nutrientes que nosotros necesitemos, sino que nuestras enzimas van a ser las que van a liberar esos monómeros que nosotros necesitamos, pero no tenemos todas las enzimas para liberar la energía de cualquier sustancia. Bien. Después están las proteínas, van a constituir el 50% del peso seco del individuo, son polímeros de monómeros llamados aminoácidos. Existen 20 tipos de estos monómeros, de estos aminoácidos diferentes, los cuales, por ejemplo, el ribosoma va a disponer de forma diferente para formar diferentes tipos de proteínas. Tienen entre sí una unión peptídica, que después, por eso, las peptidasas van a ser las que van a romper la unión entre esos aminoácidos y van a liberar a estos monómeros. Bien. Tiene un montón de funciones estructurales, también a veces de liberación de energía. ¿Ven? Así se ve un aminoácido. Aminoácido. Va a tener un grupo amino, un grupo carboxilo. Y los 20 tipos van a variar en este lugar, y dependiendo del tipo va a tener otra asociación a esta estructura general de todos los aminoácidos. Entonces, ven que la estructura central de esta biomolécula es un carbono que se asocia a un hidrógeno, en este caso un nitrógeno, y a otro carbono. Entonces también va a estar compartiendo estos electrones. Bien.
Acá tenemos, ven que acá hay un doble enlace, acá están compartiendo 4 electrones entre ellos. Entonces, de acá hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este carbono tiene 8 electrones en su última órbita y va a estar compartiendo 4 con el oxígeno. O sea, el carbono va a prestarle 2, y el oxígeno va a prestarle 2, 4 en total. Todos comparten la misma estructura fundamental y solo cambian la cadena química llamada radical R, que después vamos a tener diferentes opciones que van a darnos los 20 tipos de aminoácidos. Esta es la estructura general de todos los aminoácidos. Bien. Hay diferentes tipos de proteínas dependiendo cómo están relacionados estos monómeros. Bueno, por ejemplo, acá tenemos una estructura lineal, que es una estructura primaria. Ven que acá tenemos, por ejemplo, glicina, valina. Tenemos varios tipos de proteínas que son las que se van a asociar, por ejemplo, las que va a pegar los ribosomas en el proceso de formación de una proteína. Después pueden adoptar formas así, de relación, ¿no? Entre sí, ven cómo se van asociando para formar diferentes estructuras. Esto no hace falta que se lo sepan, pero es para que sepan que existe. Bien, y después hay otros tipos de estructuras que, dependiendo cómo se están relacionando estos monómeros entre sí, van a darnos diferentes tipos de estructuras. Pues tenemos los lípidos, son sustancias insolubles en solventes polares como agua, son normalmente asociados a solventes que permiten la asociación entre estos, o sea, permiten que se peguen las componentes de estos lípidos. Son moléculas dedicadas a la reserva de energía y de funciones estructurales, como son la membrana plasmática. Algunos lípidos funcionan como mensajeros químicos, por ejemplo, algunas hormonas sexuales tienen una base lipídica. Las grasas rinden 6 veces más energía que el glucógeno en pesos iguales, por eso es la sustancia de reserva por prioridad de los mamíferos. Bueno, esta es una de las estructuras básicas de las moléculas de las grasas. Esto es un triglicérido. Esto es, por ejemplo, lo que reservan nuestros adipocitos, que son el tejido conjuntivo de reserva de los mamíferos. Estos son los triglicéridos. Cuando te salen altos los triglicéridos son estos, se los presento. Van a estar formados por un alcohol, que es la glicerina, que va a estar acá, y 3 cadenas de 3 ácidos grasos, 3 cadenas de ácidos grasos. Cada uno de estos, cada uno en esta punta hay un carbono asociado a un hidrógeno, que no es la mejor imagen, ahora me doy cuenta. Pero bueno, acá tenemos la glicerina, lo que hacen las enzimas es romper, a ver, no, rompen esto y liberan las cadenas de ácidos grasos de la glicerina. Digo. Bueno, pueden tener más de un enlace, bueno, eso no importa tanto. Bien. Después tenemos los ácidos nucleicos, que son macromoléculas que contienen la información necesaria para la formación de estructuras proteicas. O sea, ¿se acuerdan que habíamos visto al principio de que el ADN, el ARN, por ejemplo, el ADN va a ser el que va a tener la información para la formación de las proteínas determinadas, y el ARN va a ser el que va a participar en llevar esa información a los ribosomas, que justamente el ribosoma está formado por ARN también, y va a ser el que va a formar las proteínas, ¿no? Entonces, los ácidos nucleicos van a ser encargados de reservar información o participan en lo que es las transacciones energéticas dentro de la célula, que ahora las vamos a ver.
van a estar formadas por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Es esta la estructura. El azúcar puede ser desoxirribosa o ribosa, eso nos va a dar ARN o ADN. El ADN es ADN hace referencia a la desoxirribosa y el ARN a la ribosa. Esto es un grupo fosfato, ven que el fósforo va a participar en lo que es la estructura de esta biomolécula, va a estar asociada a varios oxígenos y a un grupo oxidrilo, que es este que tenemos acá. Y acá tenemos una base nitrogenada que va a variar. Vamos a ver que vamos a tener la timina, la guanina, la citosina, dependiendo de la estructura de esta base. Entonces, esto es un monómero del ADN, del ARN o del ATP, que después vamos a ver. Entonces, los nucleótidos pueden tener un azúcar, que puede ser la ribosa o la desoxirribosa, y hay 5 bases nitrogenadas, que era la que había mencionado: la adenina, la timina, la guanina, la citosina, y el uracilo en el caso del ARN, que lo cambie por la timina. Bien, entonces tenemos el ADN y el ARN, que son los componentes químicos del ADN y el ARN, son parecidos en sus funciones biológicas, son parecidos, pero sus funciones biológicas son diferentes. El ADN es el portador del código genético y el ARN es una copia, y participa en la copia y la transcripción del mensaje genético y sirve como molde para la fabricación de proteínas. Ven, acá tenemos la estructura del ADN, que es una doble hélice, en cambio el ARN va a tener solo una. Y después tenemos el ATP, que esto lo van a escuchar, lo van a ver hasta en la sopa. Esto es una molécula que es portadora de la energía en casi todos los procesos químicos. Casi todos los procesos químicos que se dan dentro de la célula va a participar el ATP. Es el adenosin trifosfato. Va a tener 3 grupos fosfatos asociados a un azúcar y a una adenina. A ver. Bien, acá tenemos que el ATP, ven que tenemos 3 grupos fosfatos. Cada uno de estos enlaces es un enlace de alta energía, que vamos a ver que el resultado de la respiración, más adelante cuando veamos metabolismo, respiración y todas estas cuestiones, van a ser los que van a transportar la energía de los procesos respiratorios. O sea, toda esta absorción de glucosa, de lípidos, de sustancias, van a ser para generar esta molécula. Todo esto, o sea, toda la liberación de energía, va a ser tomada por el ATP, y esto va a ser la que va a dar la energía necesaria para todos los procesos químicos dentro de la célula. Y acá tenemos un resumen de lo que es lo que estábamos hablando anteriormente, y yo ahora les mando el PDF de todo este PowerPoint al grupo, así lo pueden ver. Así que bueno. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Se me vienen un montón de cosas del ATP del colegio, Sí. y ya me estoy frustrando, porque nunca le llegué a entender bien. Bueno, yo me acuerdo que una vez le había preguntado a la profesora, digo, ¿qué es el ATP, profe? Porque no entiendo, el nombre del ATP de acá, de allá, ¿qué es eso? Y nada, me hizo todo el dibujo de los 3 grupos fosfatos, más del azúcar, no entendí nada cuando me lo dijo. Pero lo importante es que vamos a tener que la importancia del ATP está dada en la relación que hay entre estos grupos fosfatos, que cada una de estas uniones va a reservar mucha energía. Y esta va a ser la que va a ser entregada a, por ejemplo, los canales, por ejemplo, a
el ribosoma para generar las proteínas, o sea, todo, o sea, va a ser la moneda de energía que va a estar dentro de las células. Y el hidrato de carbono no va a servir hasta que esa energía que está almacenada en su interior a través de esos enlaces covalentes no sea liberada por la respiración y esa energía sea almacenada en estos enlaces. O sea, son como baterías de energía que permiten la liberación de esa energía en el interior de la célula. No hay energía, o sea, esta es la energía en el estado puro adentro de la célula. Todo este quilombo de absorción, de respiración, todo es para producir esto. Que va a ser la que va a entregar toda la energía en cada una de las partes, digamos. Todos los procesos que se van a dar dentro de la célula. Después que libera esa energía porque se produce, o sea, se rompe este enlace y ahí se produce la liberación de energía. Te dan de cuenta que es un rayito. Entonces, o sea, esta rotura libera muchísima energía, muchísima. Y eso va a activar un montón de procesos. Pero eso lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Pero para que tengan una idea de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de ATP, ADP, qué es una proteína, qué es un aminoácido, qué es una glucosa, qué es un polímero, qué es un polisacárido. O sea, para así decir, bueno, ¿dónde actúan las enzimas? Van a actuar en romper las uniones entre monómeros, de todos los tipos. Entonces, y cada una de esas enzimas son específicas para determinado tipo de biomolécula y de determinado tipo de unión, porque no van a ser lo mismo las uniones peptídicas que las uniones que van a tener los hidratos de carbono, que van a tener los lípidos. Entonces, después cuando digan, bueno, la respiración se da la rotura de los enlaces entre interiores adentro de la glucosa. Van a entender más o menos de qué estamos hablando. Entonces, tener un primer acercamiento a estos temas les va a permitir no aprenderse de memoria los temas que van a seguir y les va a dar el tiempo para procesarlo también. Sé que es un montón, pero van a ver que una vez que entiendan esto, le va a ser mucho más fácil entender el resto. ¿Cómo quedaron después de esto? ¿Quedó un poquito más claro que la otra vez? No, yo el de la otra vez no me pude meter. Ah, está bien. Bueno, ¿se acuerdan que bueno, las grabaciones están en YouTube o en el grupo de WhatsApp? Así que bueno, pueden consultarlo en cualquier momento. No. Yo esto lo voy a subir. Tamara, digo, ¿qué está hablando? Pero bueno, no se preocupen, si se te cortó la luz, quedó todo grabado, así que no hay problema. Bien, voy a dejar de grabar. Sí, bueno, son libres. Son libres.